Que se van sumando. ¿La pantalla se ve? Sí, Lili. Ah, ok. No estoy segura si estoy grabando o no, ¿eh? Porque... Sí, está grabando, yo lo veo arriba, Ah, Lili. está grabando, está Arriba, prendido. arriba a la derecha está prendida la grabación. Bueno, listo. Yo les recuerdo a todos, si son tan amables, aquellos que tienen el nombre que no está claro, el nombre y apellido, o hay un nombre de fantasía, solo esos, si pueden escribirme por chat, aquí dentro de esta plataforma, para ponerme el nombre de ustedes y el apellido, ¿sí? Como por ejemplo, les doy algún ejemplo, como está Alejandro, está Angie G, está Garca 157. Sí, bueno, son los nombres fantasía. Si me pueden escribir, así no se pierden el certificado una vez terminado el curso. Gracias. O por ahí se hace el certificado. Sí, sí, si no saldrá esos nombres, digamos, Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, no hay problema de nuestro lado. Doctores, Tenemos buenas noches. limitación. Buenas noches, Buenas Alejandro. noches. Les Hola, habla Alejandro Alejandra. García. Yo soy de Roche, de Medellín. Ah, Les quería hola. contar que he vivido muy buenas apreciaciones de parte de los médicos neurólogos que hemos tenido, pues en la primera sesión. Me han dicho que les ha quedado muy claro los criterios diagnósticos, porque hasta hoy era un tema que es muy complejo para ellos, que a pesar de que es muy difícil aplicar en nuestro medio, en nuestra región, en nuestro país, yo creo que en Argentina debe ser un poquito parecido, de pronto por los resonadores de 1.5 tela, de pronto porque la lectura no la hace un neuroradiólogo, de pronto porque no hay una capacidad de ver el nervio óptico, muchas cosas que a pesar de que les quedaron claros y lo agradecen mucho, me dicen que definitivamente van a seguir trabajando con los criterios viejos, mientras se Mira. va a, que pues, de pronto como poniendo más normal en la situación del país. Les quería compartir eso porque me lo han dicho varios. Mira. Qué alegría. Bueno, muy bien. Ok, no, es realmente interesante y de hecho el mismo grupo que trabajó en el desarrollo de estos criterios y que bueno, el que lo presentó en ECTRIMS el año pasado fue Montalbán, dijo que hay que trabajar mucho en educación médica continua y de hecho se están organizando como talleres y demás para poder terminar de comprenderlos bien, que siempre la idea obviamente es adelantar el diagnóstico, pero independientemente de los criterios que apliquen, ¿sí? Lo más importante es establecer con certeza el diagnóstico de esclerosis múltiple, descartar otros diagnósticos y tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Con lo cual no, me parece una observación interesantísima la que han hecho los médicos. Pero bueno, vamos a seguir con educación y con educación porque a todos nos sirve, no es fácil terminar de entenderlos, hay que prestarle atención, pero nos vamos a ir adaptando como con todas las cosas, eso desde ya. Alejandro, todo cambio tiene resistencia. Imagínate que todavía no están publicados la revisión de los criterios, o sea que todavía más resistencia. De hecho, recién ahora se empiezan a comunicar. En ECTRIN fue la primera comunicación formal, más allá de que venían teniendo algunas comunicaciones, de decir, bueno, esta es la revisión que sugerimos, esta revisión sugerida está todavía siendo revisada, no es la revisión final que va a ser la comunicación definitiva, o sea que todavía tiene una resistencia enorme. Imagínate lo que es para la comunidad que no la tiene definida en lo que es un paper todavía más. De todos modos, es esto de decir, bueno, esto es lo que va a ser la sugerencia probablemente para hacer el diagnóstico, intentando facilitarlo, diseminarlo y sobre todo buscar
reducir el error en el diagnóstico, recurrir a estas herramientas que empezamos a entender que incrementan la precisión, como ir a buscar la vena adentro de las lesiones, como en la medida que evolucionen, es como la inteligencia artificial en algunos casos, evolucionen los resonadores y nos muestren el anillo paramagnético, nos ayuden a definir quién sí y quién no. De alguna manera es empezar a poner en la discusión estos temas como para quienes están vinculados con pacientes con esclerosis múltiple, empiecen a escucharlos. Y en la repetición, en la educación, se empiecen a familiarizar. Sin dudas, ahora vamos a seguir probablemente utilizando todos los criterios del 2017 en el consultorio. Pero en la medida de que repitamos, se comuniquen, se eduquen, nos vamos a ir familiarizando y quizás en 1, 2 años nos familiaricemos más y empecemos a utilizar más estos nuevos criterios, pero de ninguna manera vamos a salir en 1 o 2 meses, incluso con que estén publicados, no sé, mañana, vamos a salir a utilizarlos todos. Por esto, porque va a haber una resistencia. Todo cambio tiene una Total. resistencia que es Sí. natural. Y Sí, hay varias cosas que juegan un papel importante, qué pena doctora, y sobre todo aquí se nota mucho la diferencia cuando la lectura la hace un neuroradiólogo a cuando la hace un médico, pero un obvio, radiólogo normal, por ¿cierto? Por supuesto. ejemplo, a ustedes creo que fue al doctor Juan Ignacio que le hicieron una pregunta en la diferencia entre el resonador de 3 tela y 1.5. Yo no diría que va tanto ahí. Obviamente sí, la calidad de la imagen es importante, pero la lectura hace una diferencia Ujú, abismal, porque muchas veces el neurólogo, si bien sabe mucho de imágenes, no está entrenado y no ha visto la cantidad de imágenes que ha visto el neuroradiólogo. Y lo otro es que apenas en nuestro medio se está empezando a usar la tomografía, ¿cierto? Entonces el criterio es complejo es Sí. una cosa que es demasiado nueva y todavía hay resistencia, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo importante es que yo creo que hubo mucha claridad en los diagnósticos, sobre todo en las secuencias de la tomografía, en el T2, en todas estas cosas, que había mucha controversia y mucha resistencia a saber qué pasaba en esos cortes. ujú, Sí, de todos modos, Alejandro, hay un tema que es importante. Como vos decís, el neuroradiólogo está muy acostumbrado a ver esto, pero el otro problema es que no en todas las comunidades, ciudades, hay neuroradiólogos y muchas veces ocurre, al menos en nuestro país, que las resonancias son informadas por radiólogos generales, es decir, informan desde rodilla hasta cerebro. Y ocurre muchas veces que el neuroradiólogo conoce menos del cerebro que nosotros los neurólogos y por eso nosotros insistimos o tratamos de enseñar a través de cursos, seminarios, etcétera, a que los radiólogos sepan interpretar adecuadamente una resonancia y en esos lugares donde no hay neuroradiólogo, lo que sí le pedimos al radiólogo es que se ajuste a un determinado protocolo ante la sospecha de una enfermedad desmielinizante y debemos ser nosotros los neurólogos quienes interpretan las imágenes. El otro problema que surge es que muchas veces un paciente se hace una resonancia en un resonador, la siguiente en otro, no lleva estudios anteriores y entonces los neurólogos estamos obligados a saber hacer comparaciones, aunque sea visuales, y muchas veces en un negatoscopio, ni siquiera en una computadora. Y por eso es muy importante que los neurólogos sepan de principios básicos de interpretación de una resonancia magnética y no dependan exclusivamente del informe de un radiólogo general, ¿no? Eso a ujú. veces es muy peligroso porque nosotros vemos diariamente que hay resonancias que son mal interpretadas y donde hasta inclusive el radiólogo pone se trata de una esclerosis múltiple, etcétera, cuando no conoce la clínica del paciente, no conoce muchas otras cosas y eh, no es suficiente, creo yo,
quedarnos con la opinión de un radiólogo. Es necesario que los neurólogos miremos críticamente una resonancia y no leamos el informe, o que el informe lo leamos al final, digamos. Esto yo creo que es sumamente importante, en Latinoamérica al menos, ¿no? Ujú. Ok, bueno, si les Bueno, Lili, parece... por mi Ah, parte, te doy adelante. sí. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de estos encuentros y en la agenda de hoy nuestra idea es hablar acerca del uso precoz de terapias de alta eficacia. Les doy la bienvenida a todos. Como ya les dijimos, no se trata simplemente de que yo hable durante este tiempo, más allá de que lo vamos a hacer a través de casos clínicos, sino de que ustedes opinen. Y como dijimos también la vez pasada, la forma de opinar es o escribiendo en el chat, si lo quieren, o levantando la mano a través del emoticón o hablando en viva voz, pero que sea lo más interactivo posible porque me parece que eso es lo más relevante de estas actividades. Carlos, te dejo la palabra a vos y después arranco. Bueno, mil gracias por estar hoy otra vez en esta invitación en el grupo de Semba. Gracias, Liliana. Hoy tenemos un tema realmente bastante importante y que genera mucha discusión y también de gran aprendizaje con acá los profesores del grupo de Semba. Y le doy la bienvenida a Edgardo, al doctor Rojas, Liliana y a la persona que nos hace posible todo esto, que es Guillermo. Muchas gracias y a todos ustedes que están conectados en estos días fríos de Colombia. Y bueno, Liliana, empecemos con este programa tan interesante en el día de hoy. Se me había olvidado. Ok. Ya está el doctor Navas ahí. Natalia, ¿qué pasó? Bien, entonces, la idea de hoy es hablar a través, como les dije antes, de una serie de casos clínicos del uso precoz de terapias de alta eficacia. Como ustedes saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad que va a acompañar al paciente a lo largo de toda su vida. Y entonces, no solamente en el paciente, sino también en nosotros, como neurólogos tratantes de ese paciente, nos van a surgir una gran cantidad de interrogantes y que tienen que ver con todos los aspectos que tenemos que cubrir de la enfermedad. Tenemos que pensar en cómo controlar la actividad de la enfermedad desde el punto de vista clínico en cuanto a recaídas, desde el punto de vista de progresión de la discapacidad y cómo podemos impactar en esos factores, cómo podemos modificar la actividad presente en la resonancia magnética y preservar el cerebro del paciente para garantizar de esta manera el desarrollo profesional de nuestros pacientes que, como saben, son todos jóvenes y en plena etapa de concretar sus distintas aspiraciones profesionales y para ello también tenemos que conservar su funcionalidad cognitiva. Y por el otro lado dijimos que son jóvenes, que están desarrollando su proyecto de vida y la gran mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple son mujeres y por lo tanto tenemos que ver cómo trabajamos en la planificación familiar para poder garantizar el embarazo y por supuesto tenemos que tratar de asegurar la calidad de vida. Fíjense todos los aspectos que tenemos que cubrir en esta patología que, como les dije anteriormente, va a acompañar al paciente a lo largo de toda su vida y nosotros también vamos a estar acompañándolo. Afortunadamente, tenemos múltiples opciones farmacológicas para poder abordar desde el punto de vista terapéutico a esta enfermedad. Una gran variación de fármacos y sobre todo interesante porque a partir de los años 2000 en adelante comienzan a aparecer una nueva serie de fármacos que los llamamos
terapias de alta eficacia, que después vamos a discutir un poquitito para tratar de entender a qué llamamos terapias de alta eficacia, más allá de que todos tenemos el concepto en la cabeza cuando decimos esta palabra. Y para ya meternos de lleno en la actividad, les voy a presentar a nuestro primer paciente. Nuestro primer paciente, que es un varón joven, que tiene 33 años, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, tratado, y tabaquismo, un tabaquismo activo. Él en abril del 2019 había presentado un episodio de parestesias en 4 miembros, no había afectado la fuerza muscular, había tenido urgencia miccional y la resolución de los síntomas había sido parcial. Nosotros lo conocemos unos meses más tarde en nuestro centro, 3 meses más tarde, porque presentaba un dolor retroocular derecho. Ese dolor empeoraba o se exacerbaba con los movimientos de lateralidad de los ojos, tenía un escotoma centrocecal. Todos estos síntomas tenían unas 48 horas de evolución. Impresionaba por la descripción clínica tratarse de una neuritis óptica de tipo desmielinizante, por lo que se decide el tratamiento con metilprednisolona endovenosa, dosis convencionales, 1 gramo día durante 5 días, y la resolución del síntoma fue completa. Acá estamos resumiendo a nuestros pacientes. Tuvo 2 eventos, uno en abril del 2019, topografía medular, un segundo evento, 3 meses más tarde, topografía de nervio óptico, en este caso recibe tratamiento, y fue su examen neurológico alejado del evento, en donde su fondo de ojo era normal, su agudeza visual era normal, tenía una hiperreflexia generalizada con una leve hipopalestesia de miembros inferiores, lo cual le confería un EDCS de 2.5. Y esta era su resonancia de cerebro, bueno, la lesión a nivel de la médula, una lesión tipo C3 y parte de C4, con una distribución en los cortes axiales bien comprometiendo hemimédula, como suele observarse en las mielitis de tipo desmielinizantes, y una cantidad significativa de lesiones a nivel supratentorial. Pero muy llamativamente, fíjense la gran actividad inflamatoria que aparecía en la resonancia de este paciente, todo esto que le estoy señalando, e incluso la presencia de algunos agujeros negros, ¿no? Que habla ya de destrucción irreversible del tejido. Entonces, la primera pregunta que les hago, como para ir metiéndonos en el tema, es si a ustedes les parece que en este paciente deberíamos iniciar un tratamiento. Sí, podemos empezarlo, les parece que no, y que podríamos mantener una conducta expectante. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no estoy viendo nada, ni chat, ni nada, así que Juan, Carlos, Cristiano me van avisando, por favor. En el chat, yo veo que hay por lo menos hasta ahora 3 personas que dicen que sí tratamiento. Ok, tenemos un total de 52, no, ya de 52 personas aproximadamente. Así que Sí, parecería entonces ser que bueno, parece Es que unánime. que Sí, es tratamiento. unánime, que sí, que vamos a empezar Alta el eficacia. tratamiento. Ok, bueno, no, simplemente estoy preguntando si No, deberíamos... pero ponen sí alta eficacia. Algunos ponen alta Ah, eficacia. ok, ok. Alejandro pone Bueno, alta eficacia. ok. Alejandro se adelantó y directamente te Ya alta eficacia. directamente fue con alta eficacia. Directamente puso alta eficacia. Bárbaro, ok. Estamos todos de acuerdo en que tratarlo lo tenemos que tratar a este paciente. Ok, y ahora vamos con otro paciente. Y acá estamos Para hablando, Liliana, yo te quería preguntar por ahí perdón, antes sí, del tratamiento si le harías alguna otra medición para sí. evaluar fuera de lo que es
esto del examen físico, la resonancia convencional, Ujú, algún otro tipo de evaluación no convencional, sí, no sé, para ir a sí, buscar otro sí. tipo de alteración en su estatus por ahí no evidente quizás a Ujú, esto que tenés. Sí, que te ayude sí. por ahí para tomar una decisión terapéutica, no para desde lo Ujú, académico, por ahí sí, lo buscas desde lo académico, pero más allá de lo académico, quizás que te sea una herramienta para tomar una decisión que te incline a decir, bueno, voy a usar un tratamiento, pero cuidado porque acá le encontré esto o no le sí. encontré esto. Ujú. Perfecto, y esa es una muy buena pregunta. Y vamos a partir de que uno dispone absolutamente de todo como para poder hacerlo, ¿sí? Y estamos hablando así de un escenario que es ideal. Es interesante si podemos hacer las mediciones de atrofia cerebral, ¿sí? Porque eso nos va a hablar, más allá de que en este momento que conozco al paciente, voy a tener una foto de su volumen cerebral en ese momento, sustancia gris, sustancia blanca y sustancia gris cortical y también profunda. Y lo voy a comparar o lo voy a machear con otros hombres de su misma edad. Y entonces ahí voy a notar cuán agresiva es también la enfermedad y cómo me está impactando en el deterioro de su volumen cerebral. Otra cosa que deberíamos hacerle al paciente es una evaluación cognitiva. De pronto no hay, digamos, una alteración significativa en su trabajo que haga que le hagan notar, ¿no? Sus superiores o sus compañeros de trabajo que tiene algunas fallas, pero es importante saber cómo está su visoespacialidad, las funciones ejecutivas, que son las funciones generalmente afectadas en esclerosis múltiple. Sería interesante poder tener también los niveles de neurofilamentos. Como digo, ¿no? Estamos en un mundo ideal. Esos niveles de neurofilamentos tengan en consideración de que no solamente los vemos en esclerosis múltiple, sino en otras patologías, puede modificarse además con la edad y demás, y siempre tenemos que tener una normativa o una estandarización de la población. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuanto más elevados sean los niveles de neurofilamentos, y ahora estoy viendo una foto inicial, me habla también de compromiso o de destrucción neuronal en estos pacientes. Entonces, ¿qué dispongo generalmente? Y eso lo tenemos todos como para hacerle sí o sí la evaluación cognitiva. Si puedo acceder al resto de las cosas, fantástico, pero no dejen de hacerle evaluaciones cognitivas a sus pacientes. Eso habla, es una forma de traducir que indudablemente hay compromiso de sustancia gris a nivel cerebral y entonces indudablemente habría atrofia. Pero todo eso es relevante para saber cuán agresiva, cuán activa es su enfermedad. Y además porque también es un marcador de mal pronóstico. ¿Sí? Un pequeño comentario quisiera hacer ¿Cómo no? eh, a propósito de este caso. Nosotros conocimos al paciente en su segunda recaída Sí, de neuritis óptica y había tenido, creo, 3 o 4 meses antes la medular, ¿no es cierto? sí. Y fíjense que nos encontramos con esta resonancia magnética. Nosotros que hablamos continuamente de hacer un diagnóstico precocísimo. En esa resonancia magnética, como bien explicó Liliana, hay muchas lesiones que realzan con el gadolínio, digamos 10 probablemente. Eso significa que son activas y que son de los 2 últimos meses. Hay otras lesiones que son agujeros negros, como ella mostró, y agujero negro significa pérdida de tejido, es decir, que son lesiones bastante o muy antiguas. Con esto lo único que quiero es que tengan el concepto de que esta es una enfermedad que no empezó hace 3 meses, sino que empezó hace tal vez años, tal vez años. Eh, por lo tanto, obviamente lo vamos a tratar, pero no crean que lo tratamos precozmente. Conceptualmente estamos tratando una enfermedad que lleva Ujú. años, pero que bueno, el paciente tuvo de alguna manera la desgracia de
haber tenido síntomas, como ocurre en la mayoría de los casos, después de haber sufrido muchas lesiones asintomáticas en su cerebro. Esto que nos encontramos es lo habitual. Ante el primer síntoma nos encontramos con antiguas lesiones que no produjeron síntomas. De ahí lo de que el tratamiento precoz o ultra precoz a veces es una paradoja, ¿no? Nada más. Y ahora les presento otro paciente, que en este caso es una mujer, joven también, no comorbilidades. Acuérdense que el paciente anterior era hipertenso y tabaquista. Ella no tiene comorbilidades. En julio del 19 hace un episodio también de trastornos sensitivos sin compromiso de la fuerza muscular. Ella no recibe ningún tipo de tratamiento y todo revierte en forma completa. Nosotros la conocemos un mes más tarde y acá tenemos resumida a nuestra paciente. Un primer evento, topografía medular, y el examen tenía una hiperreflexia generalizada con un Babinski bilateral y un EDCS de 1.0. Esto que está acá es su resonancia. La lesión a nivel cervical no tenía lesiones infratentoriales, sí tenemos lesiones supratentoriales a nivel periventricular, esta extensa lesión a nivel subcortical que prácticamente se pone en contacto con la corteza. Tenemos unos agujeros negros acá y tenemos esta lesión que realza con el gadolinio, ¿sí? A nivel de lo que sería casi el asta occipital derecha. Entonces, mi pregunta en este caso es si a ustedes les parece que esta paciente también debería iniciar tratamiento o no, y entonces mantendríamos una conducta expectante. ¿A ustedes qué les parece? Sí, no, espero. La mayoría, Lili, que ¿Qué sí es? inician tratamiento. Que dice que sí iniciarían el tratamiento. Muy bien, perfecto. Se confirma el diagnóstico, se inicia el tratamiento. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en nuestra práctica clínica diaria, nos planteamos el tratamiento y es como que tenemos dos tipos de algoritmo. Uno es lo que conocemos con el nombre de escalamiento, que básicamente, como estamos priorizando la seguridad de nuestro paciente, se inicia a tratar con terapias de moderada o bajo eficacia, que en estos casos es muy importante que monitoreemos la respuesta al tratamiento para poder detectar rápidamente la presencia de una eventual falla terapéutica. Y también siempre corremos un cierto riesgo más allá de que lo monitoreemos porque podríamos llegar a perdernos el mejor o nuestra mejor ventana terapéutica. Y eso puede también redundar en muchos pacientes con una acumulación irreversible de la discapacidad. Pero por otro lado tenemos la opción de iniciar el tratamiento con terapias de alta eficacia, que algunos lo llaman también como inducción, en donde acá claramente lo que vamos a priorizar es la eficacia del fármaco, interviniendo rápidamente y de una forma que es muy agresiva sobre el sistema inmune, como para tratar de prevenir ese daño irreversible al sistema nervioso central, sobre todo en pacientes con factores pronósticos negativos, que después los vamos a repasar, pero también tenemos que, obviamente, como todo en la vida, sopesar los pros y las contras de estas terapias. Por un lado, podemos controlar muy bien el proceso inflamatorio, podemos de alguna manera impactar en la progresión de la discapacidad, pero por supuesto estas terapias de mayor eficacia pueden
llegar a exponer al paciente a mayores riesgos. Pero estos son los dos caminos que podemos tomar. Entonces ahora volvemos a ustedes. ¿Con qué tipo de terapia iniciarían el tratamiento en el paciente número 1? ¿Se acuerdan? El hombre que era hipertenso, que fumaba, que tuvo 2 eventos en 3 meses, que estuvimos hablando de su resonancia, con mucha lesión, con actividad inflamatoria. ¿Les parece que podemos iniciar con terapias de baja eficacia, con terapias de moderada eficacia, ¿sí? Como puede ser un dimetilfumarato, cualquiera de los moduladores de fingosina 1-fosfato, incluso con cladribine, que es considerada como una terapia de moderada o eventualmente alta eficacia, pero básicamente moderada eficacia, o con terapias de alta eficacia, que son los anticuerpos monoclonales? Habíamos dicho que tratarlo hay que tratarlo. Muy bien. ¿Con qué lo trato? Sí, hay varias respuestas de alta eficacia y hay una persona que contestó moderada. Me gustaría si alguno de los que han dado respuesta de alta eficacia pudiera tomar el micrófono, pudiera darle su concepto y si es factible también. Aquí tengo, ¿quién contestó moderada eficacia? Ujú. No creo que lo cambió, no lo veo ya ahora. Sí, se arrepintió. Para Las- justificar, más de No, por supuesto, bueno, participación. eso es la idea. No hay ninguna Ujú. respuesta que sea correcta o incorrecta. No es un delito. Obviamente, lo interesante de esto es la discusión, ¿sí? Desde ya. Ok, entonces, más allá de nuestro arrepentido o arrepentida, prácticamente el consenso es que iniciaríamos en este paciente con terapias de alta eficacia. Y si ahora yo les pregunto, ¿no? En nuestra paciente 2, ¿sí? Recuérdense la chica que había tenido un debut medular, no tenía una tan alta carga lesional en la resonancia. ¿Con qué podríamos iniciar un tratamiento? ¿Qué les parecería razonable? ¿Baja eficacia, moderada o alta eficacia? Como siempre, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Yo después pongo algo de evidencia para tratar de justificar nuestras decisiones y cómo lo fuimos pensando. Hay menos participación, pero están colocando que alta eficacia. No Ujú, sé si se animan a abrir la cámara y el micrófono. Ah, bueno, Carmen Zavala nos coloca ujú. moderada eficacia. No sé si Carmen quisiera, digamos, comentarnos digamos, acuerde que no hay respuestas, como dijo el doctor Edgardo, equivocadas. Para nada. No sé si Carmen le gustaría darnos el concepto de por qué considera moderada o algunos de alta, por qué alta, en el segundo caso. Ujú. Buenas noches, yo soy Carmen Zavala, neuróloga en Sincelejo. Yo fui la que puse las respuestas de moderada eficacia. Ujú, Me parece que es una paciente, bueno, que es joven, ujú, que no tiene una alta carga lesional, ujú. que si bien es no le vi una marcada atrofia en la resonancia que se mostró, y me parece que igual podría ser pensando en seguridad y bueno, en la evolución del paciente se podría empezar con una terapia moderada de eficacia y evaluar la evolución de la paciente. Perfecto. Y eso es una excelente respuesta, obviamente. Y sí, recalcando algo que vos dijiste y que me parece sumamente relevante,
monitoreando y evaluando la respuesta de la paciente, porque si en algún momento reúne criterios de falla, tenemos que estar bien alertas para cambiarlo. Perfecto. Excelente. Sí, hay Entonces, otro motivo también por los que yo respaldaría la postura de Carmen. Pacientes en quienes no tenemos seguimiento y control, muchas veces es más seguro iniciar el tratamiento con terapias de moderada eficacia. Eh, por ejemplo, se me ocurre cladribine o fingolimod o similares, en el sentido que el monitoreo debe ser menos intenso. Y no es raro encontrarnos con pacientes que en la entrevista nos damos cuenta o podemos suponer que van a ser de difícil monitoreo y seguimiento. Por eso, para esos pacientes, en esos pacientes yo también pensaría, como Carmen, que probablemente se justifique el inicio de terapias de moderada eficacia, ¿no? Por ejemplo. por supuesto. Perfecto. Sería de Entonces, utilidad en esa paciente evaluar el perfil neuropsicológico para ver si aparte, no sé, hoy por ahí no parece una paciente como lo da. Es cierto que la resonancia no es tan inocente como aparenta, pero quizás un perfil neuropsicológico que muestre un componente cognitivo, quizás ya mueva la aguja para otro lado, una evaluación sí, volumétrica mueva todavía más la aguja para otro lado. Es cierto absolutamente. que desde el consultorio hoy no podemos hacer neurofilamentos, pero No, en este tipo de pacientes, una evaluación de, no sé, hoy el componente lo vamos a discutir en el cuarto encuentro, pero el componente neurodegenerativo desde el comienzo, que entendemos que está, como la progresión independiente de las recaídas, mueva más la aguja para tomar otro tipo de decisión y no quedarnos con terapias de menor eficacia desde el comienzo. Es decir, quizás acá la evaluación más completa por ahí tome un rol sí. diferencial a la hora de tomar una decisión terapéutica mucho mayor de la que nos está dando hoy la resonancia convencional. Quizás en este tipo de pacientes debamos profundizar un poco más, ¿no, Seguro. Liliana? En el primer paciente no le habíamos hecho evaluación cognitiva en el momento que lo conocimos. A nuestra segunda paciente sí, y la evaluación cognitiva de ella era absolutamente normal. Ujú. Y Está voy a, claro, solo un comentario nada más. Está claro que al primer paciente le vamos a ir a poner terapia de alta eficacia, Obviamente. definitivamente, pero por ahí en el paciente en el cual Ujú, dudemos, porque la ujú. resonancia sea un poco inocentona, porque la clínica sea un poco Sí, inocentona, quizás en esos pacientes debamos profundizar un poco en el absolutamente. contexto de que tengamos que ver si su esclerosis múltiple sea un poco inocentona, porque hoy entendemos que la esclerosis múltiple no es inocente. No, para nada. Prácticamente nunca es inocente, el componente degenerativo está presente desde el comienzo, No, por no, eso es seguro. mejor pecar más de agresivos a la hora de tomar una decisión terapéutica que quedarnos en terapias Ujú. de bajo o moderada eficacia. Es cierto que las terapias de alta eficacia no son para todos, pero a veces es más pasarnos un poco más que quedarnos con la primera impresión de una resonancia un poco inocente, porque la esclerosis múltiple no es una enfermedad inocente. Y si hoy No, entendemos que desde el comienzo es agresivo y el componente neurodegenerativo está presente, solo que no lo vemos. sí, pero más allá de eso que uno dice, sí, la resonancia es bastante inocente. Bueno, tal vez a nivel suprasensorial no tiene tanta carga lesional, tiene una lesión medular. Y recuerden que la presencia de lesiones medulares claramente se asocia, y no estamos hablando de que tenga llena la médula de lesiones. La presencia ya de una lesión medular se asocia a un peor pronóstico en los pacientes. Entonces, cuando analizamos las imágenes, y todos podemos acceder a las imágenes, y las imágenes en estos resonadores son de 1.5 Tesla, o sea que no es nada a lo cual no podamos tener acceso,
veamos dónde están ubicadas las lesiones y reconozcamos aquellas lesiones que se asocian a un peor pronóstico, aunque de pronto, a diferencia de lo que vimos en el primer paciente, obviamente no es la misma resonancia. ¿Sí? Sí, me gustaría también corregir a Carmen en algo. Carmen dijo, no veo la suficiente atrofia. Al ojo desnudo, la atrofia no es visible en estos pacientes al inicio. La atrofia es visible después de años de evolución, inclusive para comparar la atrofia cerebral que se produce en esta enfermedad, nosotros solemos hacer mediciones anuales con un programa determinado que ve mucho más allá que lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos no ven la atrofia que se produce continuamente en estos pacientes. Por lo tanto, el grado de atrofia visible en el negatoscopio no debe ser un criterio de agresividad de la enfermedad al principio, digamos. La atrofia visible es un fenómeno tardío. La atrofia medible por un programa de computadora es un indicador relativamente precoz del daño que está ocurriendo en ese paciente. Me gustaría anexar dos cositas, inclusive hay una pregunta de Ángela. Para también el público que contestó alta efectividad, yo creo que así como comentó Juan, hay que profundizar, pero también Edgardo dijo una cuestión importante, siempre llegamos tarde. Este segundo caso tiene esta lesión medular, esta enfermedad no empezó ayer, hay que profundizar, pero siempre estamos pendientes que en los trials vemos que las terapias de alta efectividad comparadas con comparadores, obviamente siempre son de baja efectividad. Empezar con tratamientos de alta efectividad, que tenemos esa ventana para controlar ese proceso inflamatorio que puede ser el drive de esa neurodegeneración que empieza, como dijo Juan, desde el principio. Tenemos esa ventana de oportunidad muy temprano. Temprano es cuando llegamos, no necesariamente temprano biológicamente. Entonces, para las personas que contestaron alta efectividad también es una opción considerar que empezar estas terapias, obviamente hacer una mitigación de riesgo, valorar todo el paciente en forma integral y tomar un balance riesgo-beneficio es muy importante también en estas circunstancias. No sé, Ángela, si puede prender la cámara o su micrófono y hacernos la pregunta. Buenas noches. No, pues es que iba a hacer un comentario antes de que, pues, lo que esto ya se comentó, que estaba en contra, pues, de las terapias de moderada eficacia, puntualmente porque es difícil valorar el fenotipo, pues, de la enfermedad, adelantarnos, y también pues, porque es muy difícil hacer visible, pues, la progresión. Solamente que quería decir eso, pues, que por eso iba más hacia terapias de alta eficacia, por la complejidad, pero pues ya lo han dicho todos, nada más. Ok, perfecto. Bueno, y entonces estos son algunos de los interrogantes o de los puntos a los cuales vamos a abordar. En primer lugar, tratar de definir según consensos de expertos y demás a qué se llaman terapias de alta eficacia. ¿Por qué de pronto deberíamos iniciar el tratamiento en forma precoz con terapias de alta eficacia? La verdad, uno dice, tengo evidencias del uso, porque sí, tengo ensayos clínicos. En los ensayos clínicos nosotros sabemos que los pacientes no son exactamente los mismos que el de la vida real. Entonces tengo algo de evidencia. Y después, como se dijo también antes, ¿cómo trato de garantizar la seguridad y mitigar los riesgos en un paciente donde me planteo el uso de terapias de alta eficacia? En cuanto a qué llamamos terapias de alta eficacia, obviamente esto es un consenso de expertos que se publicó en el año 2022, donde partimos de la base que no hay una definición que sea mundialmente aceptada, pero por lo menos este grupo de expertos que fue liderado por Massimo Filippi plantea que
podríamos considerar como terapia de alta eficacia a todo medicamento, fármaco que demuestre un efecto terapéutico que sea importante en una o más medidas de resultado, que ahora se las voy a mostrar, en parámetros de inflamación o desmielinización, y además en una o más medidas de los resultados de parámetros en progresión de la enfermedad. Entonces, ¿a qué llaman ellas resultados en parámetros de inflamación o desmielinización que sean capaces de producir una reducción sustancial en la tasa anualizada de recaídas, mínimo un 30%, que sean capaces de lograr una reducción marcada de la actividad en la resonancia, ya sea que aparezcan nuevas lesiones, que se agranden lesiones previas o que haya nuevas y lesiones que realzan con gadolinos, por lo menos en un 70%. Hemos visto que la gran mayoría de los fármacos tienen un efecto que es muy marcado en la resonancia magnética y que ya de hecho lo vemos en los fase 2. Y después también en una o más medidas de resultados sobre parámetros de progresión de la enfermedad que pueda impactar en el EDCS, no necesariamente mejorando el EDCS, pero por lo menos logrando un enlentecimiento en la progresión de la discapacidad, que pueda tener un impacto en la atrofia cerebral y hacer que la pérdida, partamos de la base que todos perdemos volumen cerebral en la medida que vamos creciendo. Los pacientes con esclerosis múltiple, si partimos de que para un normal es de un 0.4% por año, los pacientes con esclerosis múltiple llegan a perder hasta 1.5% por año. Entonces, tratar de hacer que la pérdida de ese volumen cerebral se acerque a la pérdida normal que sufrimos todas las personas que no tenemos esclerosis múltiple, que pueda impactar también sobre otros biomarcadores de laboratorio, como por ejemplo los neurofilamentos, y algo que es importante también, porque siempre estamos hablando resonancia convencional, no convencional, parámetros de laboratorio, pero también es importante escuchar qué es lo que dicen los pacientes y por lo tanto que también todo este impacto pueda ser reportado por los pacientes en los Patient Reported Outcomes, que es una medida también de resultado que cada vez se va aplicando más en los ensayos clínicos, nunca como objetivo primario, siempre como objetivo terciario, más o menos, pero es importante conocer el impacto de ese tratamiento en el paciente. Este es un análisis que se hizo en los Estados Unidos y es así como ellos definen a las terapias según su nivel de eficacia, hablando únicamente en las recaídas. Ellos consideran que las terapias de baja eficacia son aquellas que reducen la tasa anualizada de recaídas entre un 20 y un 40% comparado con el placebo, que las de moderada eficacia, en donde tenemos todos los moduladores de fingosina 1, fosfato, dimetilfumarato, y también se incluye cladribine, tienen una reducción en la tasa anualizada de recaídas de un 40 o un 60% cuando se lo compara con placebo, o alrededor o menos del 50% cuando son comparadores activos. Y las terapias de alta eficacia, en donde están incluidos todos los anticuerpos monoclonales, son aquellos en donde la reducción por lo general está por encima del 50% cuando el comparador es activo o más del 65% cuando se lo compara contra placebo. Pero indudablemente, más allá de estos porcentajes y demás, es importante que las terapias de alta eficacia logran frenar y rápidamente, sobre todo, el componente inflamatorio de la enfermedad. Por eso es que las distintas guías que hay, tanto de la Asociación Europea de Neurología y junto con las guías de ECTRIMS también, plantean que para pacientes que tienen formas a recaída, remisión de esclerosis múltiple, obviamente hay una gran variedad de fármacos que están disponibles,
pero que se le deben de brindar terapias de alta eficacia, siempre discutiéndolo con el paciente, obviamente, teniendo en consideración características del paciente y la presencia de comorbilidades, la severidad de la enfermedad, el perfil de seguridad de la droga y por supuesto que esto no es menor, la accesibilidad a los fármacos. Y entonces repasamos un poco a qué llamamos los factores de mal pronóstico que nos están hablando de alguna manera o nos orientan en el momento en que conocemos al paciente cómo le podría ir en el futuro. Dentro de estos factores de mal pronóstico hay algunos que son demográficos o ambientales, como ser obviamente aquellos pacientes que debutan con la enfermedad en edades más avanzadas, el tabaquismo, la presencia de comorbilidades son todos factores asociados a un peor pronóstico. Por supuesto, los factores clínicos, obviamente, una alta tasa de recaídas en un corto periodo de tiempo, que haya una mala recuperación de esas recaídas, con lo cual ya empieza a acumularse discapacidad, que ya el paciente tenga evidencia de deterioro cognitivo, que el debut sea infratentorial, y cuando hablamos de infratentorial o de tronco encefálico, una oftalmoparesia internuclear, por ejemplo, o medular a través de las mielitis, que la mayor parte de los casos son mielitis cervicales y secundariamente las dorsales, siempre vamos a mirar las imágenes y entonces veamos la carga lesional. Cuanto más lesiones tienes, peor va a ser el pronóstico. ¿Dónde están ubicadas esas lesiones? Sabemos que las lesiones infratentoriales se asocian a un peor pronóstico, mucho más las que están en tronco encefálico, no tanto las de cerebelo, y mucho también las lesiones a nivel medular. Tiene agujeros negros, tiene muchas lesiones que realzan con gadolinio. Le puedo medir atrofia y veo que comparados con personas de igual sexo y edad, su volumen cerebral está disminuido de manera significativa. Y después algunos otros biomarcadores, como la presencia de bandas oligoclonales de tipo IgG, pero sobre todo de IgM en líquido cefalorraquídeo, complejo de hacer la determinación de IgM. De hecho, no se hace en cualquier laboratorio y el uso de las bandas oligoclonales de tipo IgM no es algo que esté diseminado a nivel mundial. Por supuesto, alto o elevación en los niveles de neurofilamentos y también el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina. Tiene una excelente correlación lo que vemos en la OCT con la atrofia a nivel cerebral. Entonces, paciente en donde teniendo esto en mente voy marcando factores de mal pronóstico, yo ya sé que probablemente sea un paciente en el que si yo no tomo determinadas medidas en forma rápida, indudablemente me voy a estar perdiendo esa ventana de oportunidad terapéutica, que siempre se habla que son los primeros 2 años. De hecho, el tiempo indudablemente es mucho más corto porque a lo largo de 2 años pueden ocurrir muchas cosas en ese paciente y de hecho también la acumulación de la discapacidad. Por supuesto que entonces las terapias de alta eficacia son una excelente opción terapéutica, pero bueno, tenemos que bajar un poquito también a nuestra realidad porque tenemos una gran cantidad de barreras que pueden afectar el uso rápido o precoz de estas terapias de alta eficacia. Muchos tienen que ver con las agencias regulatorias en los distintos países, ¿no? En donde el acceso a estos fármacos es más restringido, porque de pronto no todas estas agencias en los países cuentan con ciertas guías o recomendaciones escritas por los neurólogos locales para orientarlos también al momento de tomar la decisión de aprobar el uso de estas terapias de alta eficacia. Por supuesto, a veces se requiere también una mayor cantidad de estudios de resonancia o de exámenes complementarios para que sean aprobados, pero indudablemente hay muchos y hay varios estudios, como después les voy a mostrar, que no sería una excusa el tema de los costos
porque lo que se estarían ahorrando en términos de dinero esas agencias regulatorias ahora lo tendrían que estar pagando después, cubriendo todas las otras necesidades que va a requerir un paciente con altos niveles de discapacidad. No solamente porque van a tener mayores hospitalizaciones, sino también por todas las complicaciones asociadas. Obviamente a veces también los médicos no le echemos la culpa únicamente a las agencias regulatorias. Los médicos a veces también somos responsables de que el paciente no pueda acceder en tiempo y forma a terapias de alta eficacia. Muchas veces porque no estamos lo suficientemente capacitados o entrenados en el manejo de este tipo de terapias, y entonces el hecho de miedo a posibles efectos adversos hace que restringamos su uso, con lo cual trabajar en lo que es educación médica continua es algo fundamental. Y por supuesto hay veces que también los pacientes tienen sus miedos a no todos los pacientes están dispuestos a pagar costos en términos de seguridad por usar una terapia de alta eficacia. Por eso, trabajar siempre en educación para los médicos, educación también para los pacientes, para que cada vez sean menos esas barreras. Entonces, más o menos nos queda claro el concepto de a qué llamamos terapias de alta eficacia y que sí o sí en pacientes con factores de mal pronóstico deberíamos iniciarlo, pero también pensar por qué extender nuestro horizonte de pacientes que pueden recibir terapias de alta eficacia. Y de hecho, la otra pregunta que uno siempre se hace es, ¿y por qué tendría que iniciar precozmente con terapias de alta eficacia? Porque como ya les dije antes, el tiempo, y sobre todo en esclerosis múltiple, es un factor crucial, y en la medida en que perdamos esa ventana de oportunidad terapéutica, no la vamos a poder recuperar más. Tengan en cuenta que la mayor parte de los fármacos son efectivos, sobre todo a nivel de la periferia, y en las primeras o en los primeros años de evolución de la enfermedad, lo que predomina es la inflamación sistémica. Después ya hay todo un fenómeno de compartimentalización de la inflamación dentro del sistema nervioso central, con la activación de las células de la microglía, y el impacto y la efectividad de los fármacos comienza a bajar sustancialmente. Y tengan además en consideración que la forma en que van a progresar los pacientes con esclerosis múltiple no es únicamente a través de la recaída, que de pronto es un fenómeno que es muy visible, porque de las recaídas pueden no recuperarse completamente y les dejan secuelas, sino que también puede haber un fenómeno de progresión independiente de las recaídas. Y de hecho, fíjense, si hablamos, siempre decimos, no, tenemos que controlar las recaídas. Ok, entonces acá es como que tenemos esquematizado lo que sería escalamiento, y acá iniciar con terapias de alta efectividad. Ustedes saben bien que la actividad inflamatoria expresada a través de las recaídas disminuye sustancialmente a medida que transcurre el tiempo y el paciente avanza en su edad. De manera tal que en este caso yo empiezo primero con una terapia de baja efectividad, después paso a una moderada efectividad, y en realidad cuando llego a la terapia de alta eficacia ya me perdí mi mejor ventana terapéutica. Mientras que cuando iniciamos rápidamente con terapias altamente efectivas, yo estoy optimizando esa ventana y tengo un gran impacto frenando toda esa actividad inflamatoria. Y si freno también la actividad inflamatoria, puedo impactar de alguna manera en este fenómeno de progresión independiente de las recaídas, que siempre era como que lo teníamos asociado a etapas más evolucionadas o más avanzadas de la enfermedad, pero sin embargo, fíjense que en este registro italiano, el 60% de los pacientes, la acumulación de la discapacidad ya se veía en el segundo año, y es esto que está representado
en Colorado, y de hecho era hasta más frecuente que la acumulación de la discapacidad asociada a las recaídas, que es en esto celeste. Y como dijimos antes, en el estudio de seguimiento de la cohorte de Barcelona, PIR es un fenómeno precoz, y prácticamente lo que ellos vieron es que un 8% de su población, con un único evento, una primera manifestación clínica de la enfermedad, ya desarrollaron, y fue evidente, progresión de la discapacidad a los 5 años, y la mitad de los pacientes a los 22 años de seguimiento tenían una acumulación significativa de la discapacidad. Y cuanto más rápidamente adquieran discapacidad independiente de recaídas, y sobre todo en los primeros años de evolución de la enfermedad, más rápidamente van a necesitar por lo menos una asistencia bilateral para deambular. Entonces, no perdamos esa ventana de oportunidad terapéutica, y sobre todo porque además el hecho de la modificación y el tratar de perfeccionar los criterios diagnósticos para llegar cada vez antes al diagnóstico y por supuesto al inicio del tratamiento, impacta y mucho en la progresión de la discapacidad. Fíjense cómo desde POSER, viejos criterios diagnósticos, hasta McDonald de 17, permiten diagnóstico precoz, tratamiento precoz y descenso significativo de las posibilidades de alcanzar un EDCS de 3 o más, y esto fue un seguimiento a 10 años. Y fíjense cómo el tratamiento precoz versus lo que es el tratamiento tardío impacta también significativamente en los pacientes. Entonces, no nos perdamos esta mejor ventana de oportunidad terapéutica, porque las recaídas son mucho más frecuentes al inicio de la enfermedad, pero la progresión de la discapacidad también. Y si empiezo tarde, me estoy perdiendo entonces ese mejor momento. Pero ahora volvamos un poquitito a nuestro presente para ver qué hicimos y qué pasó con nuestros pacientes. ¿Se acuerdan del varón, sí? Con sus comorbilidades, con sus 2 eventos, haciendo la discusión de este paciente, analizamos qué factores de mal pronóstico tenían. Sabíamos que un varón que había tenido 2 recaídas separadas solamente por 3 meses, que vimos la resonancia y tenía mucha lesión, que tenía lesiones medulares, que tenía mucha actividad inflamatoria y que tenía comorbilidades. Claramente es un paciente de alto riesgo, y en este paciente iniciamos tratamiento con ocrelizumab. ¿Por qué no natalizumab? Porque era JC positivo. ¿Por qué no una lentuxumab? Porque tenía hipertensión arterial, y más allá de que no era una hipertensión arterial descontrolada, nos generaba una cierta ansiedad del hecho de, ustedes saben que hay complicaciones asociadas a hipertensión arterial y el uso de alemtuzumab. Por eso es que entonces no utilizamos en este paciente natalizumab o alemtuzumab y partimos con ocrelizumab. Y fíjense lo que pasó. Esta era la resonancia con la cual nosotros partimos en julio del 19. Este fue el último control que le hicimos a fines del año pasado, en donde no, obviamente, no vamos a pretender que desaparezcan las lesiones, pero en donde comparativamente mantiene su misma carga lesional. Partimos de mucha actividad inflamatoria, y hasta el último control, que les repito, diciembre del 2024, no aparecieron nuevas lesiones, no volvió a repetir eventos clínicos, y se mantiene con el EDCS con el cual iniciamos el tratamiento, que era de 2.5. Y fíjense qué hicimos y qué pasó con nuestro paciente 2, la chica con un primer evento. Si nosotros la analizamos, es una mujer
La recaída fue infratentorial, acuérdense que era una recaída medular, la que ella había hecho con una excelente recuperación. Tenía una moderada carga lesional en FLAIR, a nivel del cerebro. No tenía lesiones infratentoriales, pero tenía una lesión medular. Tenía poquita actividad inflamatoria y ausencia de comorbilidades. Podríamos decir que el riesgo era moderado. Y en ella también iniciamos tratamientos con terapias de alta eficacia. Y este es el control de la rezo de ella en enero del 2025. Hasta ahora, sin recaídas clínicas, su EDC sigue siendo de 1 por la hiperreflexia. En ella sí también tenemos medidas de volumen cerebral y no hubo cambios significativos y su evaluación cognitiva se mantiene dentro de parámetros normales. ¿Sí? Comentarios, discusiones, hay alguien que no está para nada de acuerdo con lo que hicimos. Yo después les voy a mostrar algo de evidencia acerca de qué datos tenemos acerca de iniciar con terapias de alta eficacia o moderada eficacia. ¿Qué les parecieron estos dos pacientes? Quedaron todos anonadados. Ah, De hecho, digamos, hay algo que por lo menos cada vez tenemos que ser más proactivos y más agresivos en el tratamiento de nuestros pacientes. Y vuelvo a reiterar lo que ya se planteó anteriormente. La esclerosis múltiple de ninguna manera es una enfermedad benigna. Por lo tanto, cuanto más rápido y más duro empecemos a tratar de controlar la enfermedad desde el inicio mismo, y por supuesto mitigando los riesgos y tomando una decisión compartida con el paciente, claramente vamos a poder impactar en la evolución de la enfermedad, ¿no? Lili, yo te quería preguntar, ¿Mm? yo te quería preguntar porque vos ponías dentro de las opciones, cuando decías, presentabas el caso y decías, iniciaría tratamiento con terapia de alta Ujú, eficacia, terapia de moderada eficacia o conducta expectante. ¿Hoy sí. considerarías una conducta expectante en alguna situación ante el diagnóstico de esclerosis múltiple? Quizás lo ponías como para rellenar, pero te pregunto si en alguna situación considerarías una conducta expectante Mm. ante un diagnóstico de esclerosis múltiple. No, en realidad lo puse para rellenar, Juan, porque quería poner una tercera opción. Y de pronto como para, bueno, de pronto se puede generar una discusión importante. Una vez que tenemos confirmado el Sí. diagnóstico de esclerosis múltiple, no, Mm, mantener una conducta expectante, no. ujú. Empecemos a tratarlo. Bueno, después uno discutirá con el paciente qué tipo de tratamiento, lo que sea, pero hoy en día mantener una conducta expectante para mí no entra a la discusión. Y sí, claramente adivinaste, fue relleno. Ese me parece un punto central, el de hoy es una negligencia, más allá de, por supuesto, el de que puede pasar desde el lado educativo, el de no tener concepto, o por ahí arrastrar conceptos viejos, el de una M benigna y el de No, sentar y esperar. No hay, la esclerosis múltiple no es benigna. Ante un diagnóstico hay que salir a tratar. Después, eventualmente, evaluar esto de terapias de alta eficacia en todo paciente, quizás en algunos podemos considerar en aquel paciente que no tiene ningún factor, que hacemos el diagnóstico y no tiene ninguno de los factores estos de mal pronóstico que vos recién mencionabas. Por ahí podríamos evaluarlo, pero el paciente que tiene un factor de los de mal pronóstico, estamos obligados a pensar en terapias de alta eficacia. En sí. aquellos pacientes en el cual no vemos ninguno, pero tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple, por ahí podríamos considerar una terapia de moderada eficacia, pero después en los otros, el que tiene factores de mal pronóstico, definitivamente tenemos que utilizar terapias de alta eficacia.
Por por lo que supuesto. presentabas, por lo que seguramente mostrarás que han mostrado en la efectividad en la vida real, pero el concepto es, ante el diagnóstico de esclerosis múltiple, salir a tratar. Por supuesto que después está esto, en donde uno se sienta con el paciente y empieza a discutir y se puede encontrar con un paciente que dice, paciente informado, un paciente racional y consciente que dice, yo no me quiero tratar. Y ese es otro escenario, pero en la Obvio. discusión está el de eh, tener el concepto de que la esclerosis múltiple no es benigna, no hay esclerosis Ujú, múltiple benigna y uno tiene que salir a tratar. exactamente. Sí, y yo creo Buenas que, noches. Buenas perdón, noches. Buenas noches. Gracias, Ernesto Ojeda. Para opinar una cosa, en la chica, en la segunda paciente, ¿por qué no Ujú, se consideró el anentezumab? Porque la dejamos amarrada cada 6 meses al ocrelizumab en forma permanente. Entonces, con el otro ujú, tenemos una ventana más larga. Tengo la impresión, no sé, la duda, pero me sí. parece que si hubiera sido yo, hubiera escogido el anentezumab, porque me da la ventaja de 2 dosis y bueno, se acabó. En cambio, con el otro estamos cada 6 meses en forma permanente. Y desde el punto Ujú. de vista del costo, también el ocrelizumab durante 6 meses en forma permanente lo va a superar ampliamente al otro. No, no sé No, no, lo que ustedes opinan, pero ustedes son los... Gracias. es un excelente comentario. Y por supuesto, es una de las opciones que se discutió con la paciente. Y el hecho de tener que afrontar algunos riesgos más elevados asociados al uso, al uso o a la indicación de alemtuzumab, más allá de que ella es una mujer que estaba dispuesta a aceptar riesgos, no consideró. Se le plantean todas las opciones, la paciente consideró que para ella y en ese momento un anticuerpo monoclonal, un anti-CD20 era razonable, pero también hubiera sido una excelente decisión iniciar con un alemtuzumab, absolutamente. ¿Sí? Una terapia de reconstitución inmune, acotado a 2 años el tratamiento y después gran porcentaje de pacientes libres de actividad de la enfermedad. Hubiera sido también una muy buena decisión terapéutica, así que estoy de acuerdo con usted. Sí, yo creo que la idea es alta efectividad, es Ah, considerar esta exacto, alta parte. efectividad. Cada cual decides va a ser una definición de las características, la comodidad, lo que vos estabas hablando, precios. Ujú, Creo que Liliana mostró un artículo reciente de las barreras y los pros y contras, donde ujú, obviamente en el costo, comodidad, estilo de vida del paciente va a influir también en la decisión. Yo ujú, quisiera acotar algo, es que el primer caso, y es algo simplemente netamente de comentario, ¿no? Ese paciente en algún momento tenía baja carga, en algún momento empezó la enfermedad, en algún momento pudo sí, haberle tomado una resonancia, porque desafortunadamente cuando debuta su carga lesional es muy alta, con realmente, independiente que intentemos con terapias de alta efectividad, su pronóstico es complejo por todo lo que ya por lo que ya tiene. Y en ese orden de ideas también tenemos que mirar que cuando tenemos la fortuna de documentar un paciente en sus inicios, que tengan no necesariamente una alta carga en resonancia de lo que apreciamos, no ujú, lo que el doctor Edgardo mismo dijo, a veces no vemos la atrofia, no vemos la activación de la microglia, no podemos hacer todos un PET scan en estos pacientes, pero ese paciente ya tiene una activación, ya tiene un sistema compartimentalizado inflamado. Tenemos que tomar decisiones para que a futuro no nos llegue discapacitado. ujú, Vemos todos, además los trials recientes de terapias de alta efectividad que pueden tener algo de 10 años. El inicio con un tratamiento modificador de enfermedad de baja efectividad que después se cambia y seguido a 10 años no se recupera. En ningún parámetro llega casi a tener los mismos de iniciar de alta efectividad. Y estoy hablando solamente como una observación, pero también tenemos otra de alta ujú, efectividad 2005 con natalizumab con placebo y algunos estudios pequeños comparados con otros medicamentos. Sabemos que las terapias de alta ujú. efectividad son buenas, que hoy por hoy bueno, ya nos va a hablar Liliana sobre seguridad. Tenemos que ver ese paciente y la definición, cuál vas a definir, lo que dijo el doctor Ojeda. ¿Está de acuerdo,
Alguien acá puede decir, oiga, yo le hubiera colocado, no sé, natalizumab, y también son terapias de También, por actividad. supuesto. En un momento, pues Lili dijo que era virus JC, vale, ya Sí, se nos sale, pero son todas que se pueden tener en un momento dado en una definición. exactamente. Sí, sí. Y ahora les voy a mostrar para... Perdón, una Sí, última cosa perdón. que quiero agregar en un minuto. Yo creo que hay un gran elefante en el bazar del que no estamos hablando, y es que por problemas regulatorios o por problemas de protocolos de los financiadores de salud, etcétera, todavía en muchos de nuestros países es casi obligatorio empezar con terapias, no digo ni siquiera moderada, de baja eficacia, de baja eficacia. Y a esto va solo una, una evidencia. Los pacientes tratados con interferones, aún así a dosis altas, empiezan a funcionar, o sea, el comienzo de la acción de esos medicamentos es a partir del año de estarse inyectando. Primera cosa. A dosis altas, a dosis baja, a partir del segundo año empieza a tener efecto. Me hace pensar o nos hace pensar a todos cómo es posible que todavía usemos estos medicamentos sabiendo además que a los 2 años solo un tercio de los pacientes van a ser adecuados respondedores. Con esto quiero decir que al segundo año de estarlos usando no van a tener ninguna lesión nueva en la resonancia, no van a tener ninguna actividad clínica, ni tampoco ninguna progresión de la discapacidad. Un tercio solamente de los pacientes van a ser buenos respondedores a esas terapias. Por eso, mucho cuidado cuando usamos estos medicamentos. Así como decimos cuidado cuando usamos medicamentos de alta eficacia, mitiguemos el riesgo, etcétera. Cuando usamos medicamentos de moderada o baja eficacia, mucho cuidado ante la falta de efecto de los mismos en el primer año o en el segundo, y mucho cuidado con la falla precoz que estos pacientes pueden tener en su gran mayoría. Por eso, cuídense mucho cuando usamos medicamentos de baja eficacia. Ok, y ahora voy a tratar de convencerlos cuál es de la evidencia que hay en vida real acerca del uso de terapias de alta eficacia. Y que de hecho hay varios estudios, todos estos estudios aparecen a partir del año 2020, en donde comienza toda esta disquisición acerca de si es lo mismo empezar con terapias de alta eficacia o empezar con terapias de baja o moderada eficacia e ir cambiando en la medida en que puedo detectar la falla. Esto es uno de los primeros en donde lo que se compara es la terapia de escalamiento, en donde los pacientes habían iniciado tratamiento con interferón a dosis altas o inducción, y en estos casos las drogas utilizadas fueron mitoxantrone o ciclofosfamida. Interesante porque el seguimiento fue a 10 años, o sea, se los miró durante mucho tiempo a estos pacientes. Por supuesto, como vemos acá, la terapia de inducción estaba asociada a una menor acumulación de la discapacidad. Pero algo que era muy interesante es este otro gráfico, en donde esto es evolución natural de pacientes sin tratamiento. Estos pacientes que habían iniciado con interferón y que después, en la medida en que fallaron, cambiaron. Fíjense, prácticamente la evolución es igual entre lo que hubiera sido la evolución natural de la enfermedad y lo que fue empezar con terapias de baja eficacia. O sea que no modifiqué absolutamente nada en la historia de ese paciente. Otra evidencia con un número más importante de pacientes que nos muestra, es lo mismo empezar
terapias de alta eficacia dentro de los primeros 2 años o empezarlo en forma tardía, y acá los autores consideraron tardío 4 o 6 años después. Esto es lo que ellos consideraron como terapias de alta eficacia: rituximab, ocrelizumab, mitoxantrone, alemtuzumab y natalizumab. Y fíjense, no es lo mismo el inicio precoz del tratamiento que el inicio tardío, e incluso cuando después rectifico mi conducta y a esos pacientes que habían empezado con terapias de baja eficacia, los cambio a terapias de alta eficacia, nunca se van a poder acercar o cruzar estas curvas. Entonces, no es lo mismo iniciar en forma precoz que en forma tardía. Y tampoco es lo mismo cuando después trato de rectificar mi conducta y paso a terapias de alta eficacia, porque en realidad ya perdí mi mejor momento, el mejor momento del paciente para poder cambiar la historia. En el registro italiano nuevamente muestran, no es lo mismo empezar con escalamiento que con inicialmente terapias de alta eficacia. Nuevamente, esto es un seguimiento a largo plazo, que es un seguimiento a 10 años. Y esto es otro estudio que es interesante porque comparan qué es lo que ocurre en Suiza y Dinamarca, 2 ciudades, 2 países que no podemos decir que tienen problemas económicos, tienen buenos sistemas de salud, acceso a los fármacos, pero hay una gran diferencia entre Suiza y Dinamarca. Dinamarca, digamos, por guías nacionales, los pacientes empiezan con terapias de alta eficacia y después van escalando en la medida en que fallan, a diferencia de lo que ocurre en Suecia, en donde los pacientes sí pueden iniciar en el momento del diagnóstico con terapias de alta eficacia. Entonces, fíjense cómo políticas a nivel local y de hecho la toma de decisiones en cuanto a cómo manejar a los pacientes y de pronto limitar su acceso a las terapias de alta eficacia impacta en la progresión de la discapacidad. Y este es el estudio argentino en donde nosotros también vimos en un grupo de casi 500 pacientes qué era lo que ocurría según iniciaran con terapias de baja o alta eficacia en la progresión del EDSS. Progresan más rápidamente los pacientes que inician con terapias de menor eficacia. Lo mismo ocurre con la presencia de nuevas lesiones en la resonancia, con las recaídas, y también va a ser mucho menor el porcentaje de pacientes que alcanzan EDA. Entonces, definitivamente no es lo mismo iniciar precozmente con terapias de alta eficacia que ir rectificando mi conducta a lo largo del camino, porque en realidad el paciente perdió su mejor momento para los cambios. Por otra parte, siguiente diapositiva, hay todo lo que yo le mostré son estudios de vida real, pero hay 2 ensayos clínicos actualmente en curso, como para, siempre la evidencia tiene mucho más peso cuando proviene de ensayos clínicos. Actualmente están estos 2 en curso para comparar si realmente hay estas diferencias que ya están demostradas, y me parece una obviedad, entre iniciar terapias de alta eficacia o de baja eficacia. Y ahora les voy a mostrar dudas, algún comentario en cuanto a esto. Me parece que la evidencia es bastante abrumadora acerca de las ventajas que tiene, sobre todo lo vimos en materia de progresión de discapacidad, ¿no? Que es un parámetro, una medida de resultado que es muy duro en los pacientes con esclerosis múltiple. Seguimos con este otro caso a ver qué les parece. Acá otra vez estamos con un varón. Lo vimos en febrero del 22 por trastornos sensitivos en miembro superior e inferior derechos que tenían unos 7 días de evolución, y él nos contaba
que en el año 2017 había tenido un episodio de disminución de la fuerza muscular en miembro superior derecho, se había recuperado muy bien, no había tenido ningún tipo de déficit, pero básicamente en este paciente tuvimos 2 eventos, los 2 impresionantes de topografía medular, y después del tratamiento con metilprednisolona endovenoso, este fue el EDCS residual, que era de 2, sobre todo por los trastornos sensitivos que tenía en los miembros inferiores. Esta era su resonancia a nivel medular, 2 lesiones, probablemente esta le dio los síntomas de los que él se quejó con su primer evento, esta era la que le estaba dando los síntomas actuales, que de hecho realza acá con el gadolinio. Esto era su resonancia de cerebro, y él en ese entonces inició tratamiento con interferón 44 microgramos subcutáneo 3 veces por semana. Durante 2 años se mantuvo estable, no tuvo recaídas, no tuvo progresión de su discapacidad, y en la resonancia encefálica aparecen, fíjense, estas son nuevas lesiones en T2. 5 nuevas lesiones, claramente una falla al tratamiento, más allá que después se decidió el cambio terapéutico. Y si ustedes ahora plantearían un cambio, tal vez está un poco sesgada la respuesta, ¿no? A este paciente, ¿lo cambiarían a moderada o alta eficacia? O en realidad lo importante es cambiar y después monitorear, independientemente de cómo estratifiquemos o cómo categoricemos al fármaco que vamos a estar utilizando. Alta, todos cambian a alta. Cambian a alta, y eso es muy cierto. Y me pareció, y les quise traer este estudio porque es una explicación también a este caso clínico, porque también está la pregunta, ¿no? Es importante cambiar por otro fármaco. Y realmente hay diferencias entre si cambio a moderada o alta eficacia. Y en este estudio, que fue un análisis retrospectivo, pero de datos que se fueron recabando en forma prospectiva, los autores parten de una hipótesis en donde dicen, en estos pacientes que empezaron todos y armaron 3 grupos con terapias de baja efectividad, no hay diferencias entre cambiar a terapias de alta o baja eficacia. Lo importante es que cambiemos. Entonces analizaron 3 grupos. En un primer grupo en donde los pacientes cambiaron, algunos a terapias de alta, otros de moderada eficacia. Otro grupo en donde sí cambiaron a terapias de alta eficacia y otros siguieron con la misma tratamiento. Y el tercer grupo en donde cambiaron a moderada eficacia. Claramente, cuando se decide el cambio de terapias de baja eficacia a alta eficacia, que son los que tenemos acá, y esto medido en parámetros de presencia de nuevas recaídas, resultan ser mucho más efectivos terapias de alta eficacia. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando cambiamos a terapias de moderada eficacia. Prácticamente no tenemos ninguna diferencia entre seguir con baja eficacia que veníamos recibiendo o cambiar a moderada eficacia. Cosa que sí notamos la diferencia cuando el cambio lo llevamos a terapias de alta eficacia. Entonces, si vamos a escalar, escalemos directamente a terapias de alta efectividad para no seguir perdiendo el tiempo. Entonces, si nos planteamos, ¿hay diferencias? En realidad la respuesta es sí. Tengamos siempre presente que hay un riesgo de subtratamiento de los pacientes cuando iniciamos con terapias de baja efectividad. Y claramente a través de los ensayos clínicos, a través de la evidencia en vida real, las terapias de alta eficacia demostraron ser superiores en todos los parámetros que se analizan, en las recaídas, en la discapacidad, en la resonancia, en el porcentaje de pacientes que pueden alcanzar el estado de NEDA. Y además, eso va a implicar también
menos cambios de tratamiento, que pasar de la droga A a la droga B, eventualmente una C, hasta llegar a una terapia de alta eficacia. ¿Sí? Vieron entonces, no es lo mismo en el momento en que decido hacer un cambio, sino que ahí tengo una nueva oportunidad para tratar, aunque sea tarde, de corregir lo que venía haciendo en primer lugar. Y ahora les muestro, tenemos tiempo para seguir con casos clínicos, ¿verdad? Poquito más, ¿sí? Bueno, seguimos, después ustedes me paran. Esta es una mujer de 31 años que tuvo una neuritis óptica en el año 2018, otra neuritis óptica al año siguiente, bueno, y esta era su resonancia de cerebro, ¿no? Bastantes lesiones periventriculares, yuxtacorticales, tenía una lesión medular y en este caso se inicia en ella tratamiento con cladribine. Al inicio del tratamiento su EDCS era de 1, muy buena la adherencia, la tolerancia. Ella hace el ciclo 1 en el 2019, el segundo en el 2020. Y cuando llegamos al año 4, después de haber iniciado el tratamiento, tiene un nuevo evento: vértigo, inestabilidad para la marcha, topografía de tronco encefálico, metilprednisolona, nistagmus moderado, pero aumenta su EDCS a 2. Esta era la lesión responsable de los síntomas que estaba realzando con el gadolinio y además, fíjense que habían aparecido nuevas lesiones a nivel cortical. Esta es una bien cortical y esta es una yuxtacortical. Entonces, uno acá se pregunta, ¿no? Siempre cladribine estamos en discusión si es una terapia de moderada o alta eficacia. ¿Podemos considerarla como una terapia de alta eficacia? Sí. Y si un paciente falla en una terapia de alta eficacia, ¿qué pasa? ¿Se queman los libros? ¿Tengo alguna otra cosa que pueda hacer con estos pacientes? ¿O se me acabaron todas las opciones? Las opciones, por supuesto, nunca se van a acabar. Sí, lo importante es que si estaba con una terapia de alta eficacia, lo tengo que cambiar a otra terapia de alta eficacia. Y siempre lo razonable es que su mecanismo de acción sea diferente al del fármaco que venía utilizando. Y tengan cuidado, sobre todo si la paciente venía en tratamiento con natalizumab, los tiempos o la eventual asociación a el efecto rebound por la suspensión de natalizumab. Pero entonces tengan en consideración, si un paciente estaba con terapias de baja eficacia y falla, no pasen por miles de intermedios, vayan directamente a una terapia de alta eficacia. Si estaba ya con una terapia de alta eficacia y falla, va a otra de alta eficacia con la diferencia de que cambia su mecanismo de acción, ¿sí? Pero siempre agresividad en el tratamiento de estos pacientes. Y por último les voy a decir 2 palabras acerca de lo que tiene que ver con la mitigación del riesgo, porque por supuesto iniciamos el tratamiento y el tratamiento lo vamos a sostener durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los eventuales riesgos? Siempre tenemos el riesgo asociado a infecciones por la inmunosupresión asociada a estos medicamentos. Y de hecho, obviamente, este es el estudio clásico que nos muestra que si estas son las infecciones a nivel de la población general, por supuesto, terapias de mayor efectividad, como pueden ser natalizumab o rituximab, siempre se van a asociar a una mayor posibilidad de infecciones que terapias como, por ejemplo, el interferón beta o el acetato de glatiramer. Pero uno se pregunta,
¿Es esta eventual posibilidad de mayor riesgo de infecciones una limitante para decidir empezar a tratar con terapias de alta eficacia? En realidad, no. Sí tenemos que poner a funcionar nuestro plan de mitigación de riesgo de infecciones antes de iniciar el tratamiento, y estas son las recomendaciones. Por supuesto, siempre ver los antecedentes personales del paciente, pedir todas las serologías para hepatitis B, C, varicela zoster, citomegalovirus, toxoplasma, Epstein-Barr, rubiola, el screening para tuberculosis, también el screening para HPV, y obviamente todos estos test se repiten si las serologías fueron negativas, como para cerciorarnos de este resultado antes de introducir estos fármacos que son inmunosupresores. Y después, por supuesto, vacunar a estos pacientes, porque es mucho más los beneficios asociados a la vacunación que los eventuales efectos adversos. Y de hecho, fíjense la cantidad de guías y consensos que hay acerca del uso de vacunas en personas con esclerosis múltiple para mitigar este riesgo de infecciones antes de iniciar el tratamiento. Lo que dicen las recomendaciones europeas, digamos, es que las vacunas no se asocian con un mayor riesgo de recaídas, por lo tanto, tenemos que desmitificar algunos miedos, e independientemente del uso o no de drogas modificadores de la enfermedad, no están asociadas tampoco a un mayor riesgo de discapacidad, y como siempre los beneficios superan los potenciales riesgos. Por eso es que una vez que confirmamos el diagnóstico, la idea es vacunar al paciente para no retrasar el inicio del tratamiento, teniendo algunas consideraciones, que si las vacunas son inactivadas con 2 semanas antes de iniciar el tratamiento ya es suficiente para dar tiempo además a que se monte una respuesta inmunológica. Sí tenemos que esperar un poquito más si las vacunas han sido a virus atenuados, y lo mismo ocurre si justo al paciente le dimos tratamiento con corticoides para controlar la recaída que presentó. Por supuesto, tenemos todo nuestro plan de mitigación de riesgo en el caso de que nuestro fármaco elegido haya sido el alemtuzumab, monitorear el funcionamiento tiroideo, monitorear las plaquetas, el control para evitar la prevención de afectación renal. Y recuerden que en este caso el monitoreo es mensual y durante 4 años, que eso es a veces lo que limita también el uso de alemtuzumab en los pacientes, porque más allá que el tratamiento per se sea acotado en el tiempo, la carga de monitoreo, que debe ser todos los meses y durante 4 años, es una limitación muchas veces en la elección del fármaco. En cuanto a tener miedo por cáncer si usamos terapias de alta eficacia, esto claramente se ha demostrado comparando siempre con población general. No hay un riesgo incrementado de cáncer y los pacientes no tienen que tener un seguimiento especial o diferente más allá de los controles habituales que se hacen en toda la población. Y ante el miedo a infecciones asociadas a hipogama-globulinemia, por lo menos, y fíjense, datos de pacientes tratados durante más de 7 años, solamente un 0.7% tuvo infecciones serias, pero todas se resolvieron y en ningún caso fue necesario suspender el tratamiento. Entonces, sabemos que claramente hay riesgos si vamos a usar terapias de alta efectividad. Por un lado, tenemos que conocer cuáles son los riesgos de la terapia que vamos a usar. Es fundamental seleccionar muy bien a nuestros pacientes, vacunarlo y monitorear, por supuesto, la presencia de efectos adversos.
trabajar con grupos multidisciplinarios ayuda a tener un adecuado control también de este riesgo y por supuesto que el paciente esté consciente. Con lo cual, y esto para terminar y después abrimos la discusión, sabemos que cada vez tenemos más terapias de alta eficacia que están a nuestra disposición, que la relación riesgo-beneficio a largo plazo va a ser mucho más favorable si los usamos en forma precoz. Que sí, esas barreras que pueden limitar el uso de terapias de alta eficacia y que están asociadas a la seguridad son absolutamente salvables con el adecuado plan de mitigación de riesgos. Y en realidad lo que cada vez se plantea y con más frecuencia es si no es momento ya de considerar el uso temprano de terapias de alta eficacia en todas las personas con esclerosis múltiple. Volviendo a lo que decíamos anteriormente, la esclerosis múltiple no es una enfermedad benigna y lo que no hagamos en los primeros años de evolución de la enfermedad no lo vamos a poder recuperar después. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Discutamos lo que ustedes quieran. Liliana, esa última frase, sí, dado esta enfermedad y lo que se ha comentado del impacto que tiene y lo que estamos conociendo realmente de su biología todos estos años, se requiere una terapia de alta efectividad siempre. Y en ese orden de ideas uno ve o aprecia, digamos, en una entrevista que hacen en la Academia Americana de Neurología sobre el uso de terapias de alta efectividad de los neurólogos y vemos que esa curva va ascendiendo. Hace un par de años, creo que va subiendo. ¿Vos crees que esa percepción de las terapias en lo que tú ves tanto en Argentina o cuando das, eso me diría la misma pregunta al profesor Edgardo y a Juan, si se aprecian que cada vez cuando ustedes visitan o están dando conferencias en otros lados, los neurólogos están con esa circunstancia o más bien hay todavía barreras? Siempre acá hablamos también, ¿no? Una cosa es de pronto tener discusiones con neurólogos que la mayor parte del tiempo están abocados al manejo de personas con esclerosis múltiple, con lo cual el nivel de conocimiento de ciertos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, manejo de drogas y demás, es o están muy familiarizados con su uso y por lo tanto son los más proactivos y los que arrancan en muchísimos de los casos con terapias de alta eficacia. Y después por el otro lado está otro grupos de médicos en donde no se dedican la mayor parte del tiempo a tratar a pacientes con esclerosis múltiple, con lo cual de pronto no están familiarizados con todas las drogas y tal vez prefieren usar fármacos con los que se sienten mucho más seguros. Y es ahí donde nosotros que nos consideramos expertos o los centros de esclerosis múltiple adquieren una relevancia que es fundamental para actuar como centros de consulta, miramos al paciente, vemos cuál es la mejor estrategia, lo devolvemos a su neurólogo de cabecera y lo ayudamos a cómo estratificar o cómo mitigar los eventuales riesgos para que haya una mayor equidad y que todos los pacientes puedan acceder al mejor tratamiento en tiempo y forma y que no dependa únicamente del expertise del neurólogo al que fue a consultar. Pero me da la impresión que acá adquieren un rol muy importante todos los que son los centros de esclerosis múltiple para ayudar en la toma de decisiones, para ayudar en el seguimiento, para ayudar en el plan de mitigación de riesgo. Gracias, Liliana. Sí, yo creo que es evidente, Carlos, que
los centros de esclerosis múltiple o los lugares donde se concentran poblaciones importantes de pacientes con esclerosis múltiple son los primeros los Que adaptadores precoces. adopten, sí, que adoptan el tratamiento. Adoptadores precoces, digamos, de estas terapias. Hace muchos años que nosotros las usamos y ya hemos perdido el miedo. Eh, Médicos, neurólogos que tengan pocos pacientes o que no tengan experiencia con estos nuevos medicamentos, es natural que tengan ciertos temores, etcétera. Pero yo creo que estamos viviendo un momento de transición de todos esos neurólogos generales a usar estas terapias de mayor eficacia porque las evidencias en este momento son muy importantes y el hecho de tratar a un paciente con medicamentos de baja o moderada eficacia implica que estamos de alguna manera permitiendo que ese paciente a los 5 o a los 10 años tenga una incapacidad que es irreversible. Y eso es algo grave. Los neurólogos lo están empezando a entender, como con todo medicamento de aparición nueva o qué sé yo, esto ocurre. Pero me da la impresión que los neurólogos obviamente no quieren quedarse atrás y quieren hacerlo mejor por sus pacientes y que sobre todo aquellos que trabajan en instituciones están adoptando estos nuevos tratamientos rápidamente, ¿no? Eh, la evidencia, repito, la evidencia es enorme. Ya no es que dudamos como hacía años que nos pasaba esto o que le dábamos, digamos, eh, mucha más prioridad a lo que el paciente prefería. Hoy debemos aconsejar al paciente lo que es lo mejor para ese paciente o para ellos. Y la tendencia a usar fármacos de alta eficacia es clara, creo yo. Por supuesto que está de por medio el problema de los financiadores, el problema de las regulaciones locales, y es algo que muchas veces para el neurólogo general es la principal barrera para la indicación de estos tratamientos, ¿no? Que no, muchas veces no tiene la espalda suficiente en Latinoamérica como para ir contra un sistema que claramente es vetusto, digamos, no hace lo mejor para los pacientes, sin ninguna duda. Y yo creo que me atrevería a decir que muchas veces los estados o los reguladores tienen una conducta criminal impidiendo el acceso a terapias efectivas y los reguladores no son muchas veces los más expertos en decidir qué hacer, ¿no? Priorizan muchas veces el gasto a corto plazo y eso, bueno, como dijo Liliana hace rato, eh, se repercute en mayores costos en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, a veces entender eso no es fácil para los reguladores o los financiadores, y para eso yo creo que son muy útiles, han sido muy útiles por lo menos en nuestro país o en otros países con quienes hemos colaborado a hacer estas guías de tratamiento. Han sido muy útiles justamente para poder que los neurólogos generales tengan una herramienta útil a la hora de pelear por estos medicamentos, ¿no? Perfecto. Catherine tiene una pregunta. Catherine, si quieres prender la cámara y tu micrófono. Buenas noches, ¿cómo está, doctora Liliana? Caterine Mafla de Bogotá. Hola. Tengo una pregunta respecto al último caso que vimos.
digamos, en ese caso se evaluó que después del cuarto año la paciente presentó una falla. Sí. Pero si esa recaída ocurre entre el año 1 y 2, antes de que terminemos el tratamiento con cladribina, pues tratamos de pronto, poniendo que sea una recaída leve dentro de lo posible, que no haya cambiado el EDSS, la manejamos con esteroide. Considero completar el segundo año con la cladribina o considero pasarlo inmediatamente a otro tratamiento de alta eficacia con diferente mecanismo de acción. Lo que se puede hacer si la actividad que habitualmente entre el año 1 y 2 puede haber todavía actividad de la enfermedad y eso no implica que el tratamiento no sea el adecuado. Sí, lo que vos podés hacer, y de hecho nosotros lo hemos hecho con bastante frecuencia, es adelantar el segundo ciclo. Apenas tiene un conteo de linfocitos que sea de 800 o más, vos ya podés iniciar el segundo ciclo y de esa manera es como que terminás de eliminar los clones de células T que son autorreactivas. Eso es una de las opciones. Ahora, si de pronto tiene una recaída que lo deja secuelado, hacemos una resonancia, aparecen muchísimas lesiones o muchas lesiones y de hecho es peor la actividad en ese momento que antes de iniciar el tratamiento, no va a tener sentido que vos completes el segundo ciclo, sino que cambialo a otra terapia, alta efectividad, por supuesto, distinto mecanismo de acción. Siempre fíjate el nivel de actividad que tiene ese paciente. Compáralo con el previo, ¿sí? Listo, doctora, muchas gracias. De nada, Catherine. Ok, gracias a los valientes que se quedaron hasta ahora. Si no tenemos más dudas o más preguntas, Carlos, ¿qué te parece? Podemos ir cerrando. Obviamente, si hay dudas o hay preguntas que a veces pueden surgir y uno se las acuerda después, nos escriben y por supuesto las contestamos y mandamos biografía de respaldo si también así lo requieren. Muchas gracias, Liliana, realmente excelente y a los panelistas, Edgardo, Juan, y la colaboración de siempre Guillermo. El próximo jueves hablaremos de un tema muy bueno, excelente, con muy buena bibliografía recientemente, embarazo y esclerosis múltiple. Creo que es un temazo también, como los 4 que tenemos. Y bueno, los espero a la misma hora, próximo jueves, 7 de la noche, y que tengamos realmente este espacio tan agradable académico y aprovechar acá los profesores de SEMBA. Muchas gracias y una linda noche les deseo. Se Buenas cuidan. noches. Gracias a todos. Linda Buenas noche noches, para Carlos. todos. Gracias. Chao. Chao, Que sigan chao. muy bien.